Bueno, un traumatismo craneoencefálico es una lesión que afecta a la cabeza y el cerebro y estas lesiones pueden causar daños en el cráneo, en el cerebro y en los tejidos circundantes, por lo que pueden llegar a causar muchos síntomas y complicaciones, como por ejemplo los dolores de cabeza, vómitos, somnolencia, confusión, problemas de visión, problemas de audición, dificultad para comunicarse, problemas del habla, entre otros muchos síntomas. Estas lesiones son principalmente causadas en adultos por accidentes de tránsito, como coches, motos, ese tipo, y en niños, pues las caídas. Obviamente esas no son las únicas dos razones, también hay muchas más, como por ejemplo las caídas en adultos, en deportes también, como el boxeo también es un deporte que es muy común que pasen estas cosas, pero la diferencia es el tipo de traumatismo que ocurra, porque se divide en tres, en el leve, el moderado y el grave. Estos se van a clasificar según los síntomas de que presenta el paciente y el daño que pueda haber causado. Sobre todo porque este tipo de lesiones pueden ser tanto internas como externas. Entonces, en accidentes de tránsito es muy común que ocurran este tipo de accidentes, de este tipo de traumas, pero pueden llegar a ser leves. Solamente hay hemorragia, pero se puede controlar. Y hay otras razones o otras circunstancias donde el trauma puede parecer leve porque es solo un golpe y el paciente termina falleciendo por complicaciones debido a ese golpe, debido a ese trauma. También porque sobre todo estas lesiones pueden ser tanto interna como externamente. En un accidente de tránsito podemos ver personas que se pueden tener un golpe en la cabeza que puede haber causado una hemorragia que es visible, una hemorragia externa que podemos ver y pareciera ser grave, pero el paciente se puede recuperar con unos días de hospitalización. Y otros casos también puede ser una caída, que la persona hasta se levanta y dice, no, todo bien, y conforme van pasando las horas empieza a perder la conciencia, empieza a tener alteraciones y puede llegar a caer en coma. Entonces la diferencia, podemos ver mucha sangre y decir que es un traumatismo grave y no lo es, o podemos ver nada de sangre y decir que es leve y resulta ser grave. Y bueno, entonces los síntomas y el tratamiento pues va a variar mucho dependiendo del tipo de traumatismo que sea, porque si es leve puede recuperarse con reposo y medicamento, y ya si es grave pues puede necesitar cirugía. En sí, cuando sepamos de alguien que tuvo un golpe en la cabeza o alguna lesión, sin que veamos sangre o con que veamos sangre, podemos hablar de que puede ser un traumatismo, pero pues para confirmar podemos hacer algún estudio o análisis. Estudio sobre todo por el caso de que si es solo un golpe y decimos, ay, si es solo un golpe, se va a recuperar. Pues no, tal vez tiene una lesión interna, una hemorragia interna y puede ser un traumatismo grave, aunque no lo veamos. Por eso es importante siempre confirmar con algún análisis. Pero ya sin usar exámenes ni estudios, está la escala de Glasgow que podemos utilizar para ver el tipo de traumatismo que tiene una persona. Porque esta escala tiene los valores para identificar el tipo de traumatismo que tiene un paciente, 15 siendo el valor más alto y 3 el valor más bajo. Eh, Tomando en cuenta esto, de 13 a 15 puntos se consideraría como un traumatismo leve, de 9 a 12 puntos un traumatismo moderado y menor a 9 pues ya sería un traumatismo grave. Esta escala utiliza tres parámetros, el ocular, el verbal y el motor, cada uno con puntajes diferentes. El ocular puede ir de 1 a 4 puntos, el verbal de 1 a 5 puntos y el motor de 1 a 6 puntos, dependiendo de dónde se encuentra el paciente. El ocular es si la respuesta es espontánea, si es a la orden verbal, si es al dolor o si no responden. Si el paciente, por más que le hablemos y lo toquemos, no tiene ningún movimiento, pues no responde, le daríamos un punto. Si responde solamente cuando hacemos pellizcos o toques intensos para causarle dolor, pues le darían 2 puntos. Si le hablamos y abre los ojos, pues 3 puntos. O si siempre está con los ojos abiertos, está atento, pues son 4 puntos. En verbal, si no responde, por más que preguntemos, nada, pues sería un punto. Si hace sonidos pero que no son entendibles, 2 puntos. Si está tratando de conversar pero se mezclan palabras que no van o
No puede seguir la conversación, pues 3 puntos. Si está desorientado pero está hablando, ya son 4 puntos. Y si está orientado y está conversando con nosotros, 5 puntos. En motora, si no hay respuesta motora, lo tocamos, lo movemos y no hace nada, sería 1 punto. Si al tocarlo hace por extenderse, serían 2 puntos. Si hace por lo contrario, a flexionarse, hacerse hacia adentro, hacerse bolita, serían 3 puntos. Y si hace por retirarse y volver a moverse o esquivar los toques, serían 4 puntos. Si solo localiza el dolor, si le pedimos que mueva algo, pero no puede, pero si dice, me duele la pierna, me duele el brazo, serían 5 puntos. Y el puntaje más alto, 6 puntos, es que obedezca completamente las órdenes que le damos. Si decimos, puede levantar su pierna derecha y lo logra hacer, puede levantar su pierna izquierda y lo logra hacer, pues serían 6 puntos. Y ya dependiendo de esos valores es el grado de traumatismo que puede llegar a tener. Si la respuesta ocular es espontánea, si está orientado y conversando y obedece las órdenes verbales, pues podemos hablar de que tiene 15 puntos y no tiene un traumatismo o puede llegar a ser un traumatismo leve. Si por el contrario sus ojos no se abren, no responde, no le hablamos y no nos hace caso y lo tocamos y lo pellizcamos y le causamos estímulos dolorosos y no hace nada de caso, serían 3 puntos y ya es un traumatismo grave.